Mauricio, quiero contarles a las personas que nos acompañan hoy que esta charla de alimentación estratégica en vacas lecheras es auspiciada y hoy la podemos tener gracias a la alianza Analac con Soya y podemos tener la presencia suya, Mauricio, para las personas, muchos lo conocen, para las personas que no conocen, Mauricio es médico veterinario con una amplia experiencia en el sector agropecuario y particularmente acompañando a productores de leche en su día a día y en sus planes estratégicos a lo largo del tiempo. Entonces, queremos agradecerles por su conexión, a Mauricio por estar aquí y empecemos de una vez. Mauricio, quisiera unos primeros minutos en donde nos cuente un poco sobre usted y ya después arrancamos y nos metemos en el tema. Claro que sí. Muchas gracias nuevamente, Felipe, por la invitación. Espero poder aportar cosas positivas para todos y cada uno de los presentes, ya sea técnicos, ganaderos, productores. Mi nombre es Mauricio Monsalve Gómez. Soy médico veterinario, egresado de la Universidad de Antioquia. Llevo cerca de 16 años prestando servicio de acompañamiento técnico a productores, principalmente en Antioquia, en el Altiplano Norte y parte del Oriente. De los 16 años que vengo prestando servicios a los productores, de ellos 14 los he hecho en compañía siendo empleado de Soya. Todo el tiempo básicamente ha sido en función de lechería especializada, como les decía. Entonces, espero poder pues aportar bastante en esta conversación. Muchas gracias, Mauricio. Y le cuento que aquí estoy viendo que tenemos personas conectadas desde Nariño, Cundinamarca, Sucre, Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba, Boyacá, Meta, Santander, incluso aquí tenemos a alguien desde Nueva Zelanda, desde Risaralda. Tenemos una gran variedad de personas interesadas en la lechería y de personas interesadas en este concepto de alimentación estratégica. Entonces, entremos en materia, Mauricio. Hoy la conversación la vamos a tener frente a lo que es y cómo podemos implementar la alimentación estratégica en nuestros hatos productores de leche. Entonces quisiera en un primer punto, Mauricio, que nos compartiera eh, esa conexión, esa introducción, esa entrada al tema de alimentación estratégica, que por las consultas que hicimos anteriormente y la encuesta que hicimos previo a esta charla, nos arrojó para Soya y para Nalac unos elementos interesantes. Entonces, por favor, cuéntenos ese punto de conexión, esa introducción hacia el tema. Claro que sí. Yo creo que es importante tener presente que el gremio lechero acá en Colombia está conformado por cerca de 500.000 familias, que se genera alrededor de 700.000 empleos directos y que el volumen diario que se produce es alrededor de los 7 millones de litros. Yo creo que para arrancar el tema y con el tema introductorio, Felipe y todos, yo creo que es bueno recordar, yo creo que muchos lo sabemos, pero hacemos muchas veces caso omiso, y es recordar que la vaca es rumiante, ¿cierto? Y que para que pueda desempeñar esa función de rumiante como tal, pues debemos darle las condiciones, y las condiciones principalmente son desde forraje, pero no cualquier forraje, sino un forraje de buena calidad y en cantidad suficiente, ¿cierto? Digamos que es común encontrar en los lecheros, en los hatos lecheros, perdón, que hay más vacas de las que realmente la finca está en capacidad de cargar. Y cuando se dan las condiciones climáticas adversas, digamos, ahorita que estamos atravesando por un periodo de escasez de lluvias, la oferta forrajera se ve afectada y ahí es donde empezaban pues, a pasar dificultades los productores. Entonces yo creo que antes que nada, alguien que se vaya a meter a un proyecto lechero, o si ya están y no han tenido en cuenta, pues tener en cuenta la topografía, tipo de pasto que está instalado en la finca, qué tipo de pastoreo queremos implementar, si este va a ser intensivo o extensivo, cuál va a ser el estado fisiológico de las vacas que vamos a tener en esta finca, el nivel de producción que tenemos o al cual queremos llegar para poder en un momento dado, como el que estamos pasando actualmente, de pronto no poner el ganado a pasar necesidades desde la oferta de forraje. Estas sobrecargas que normalmente iniciamos
nos llevan a tomar unas decisiones, porque normalmente, como les decía, las fincas están sobrecargadas y pues nos lleva a tomar unas decisiones o a pasar ciertas situaciones difíciles o descartar ganado antes de lo esperado. Nos vemos también la necesidad de poner en volumen de leche que no sacamos por oferta de forraje. Las vacas pierden condición corporal y ello puede conllevar también a situaciones reproductivas no favorables, condiciones de anesto, ¿cierto? Entonces, toma gran importancia. Venga, cuando estamos metidos en el gremio, en el negocio de la leche o vamos a arrancar en este negocio, yo creo que es bien importante, antes que nada, identificar, venga, las condiciones de la finca, la carga real, y real no es cuando están las condiciones climáticas favorables, que hay pasto, que el aforo es considerable, sino que cuando no hay suficiente pasto, realmente cuántas vacas están en capacidad de cargarnos la finca. Porque si no hacemos ese ejercicio y simplemente vemos que el vecino tiene 4 vacas por hectárea, por decir algo, y yo quiero tener las mismas 4 hasta 4.5, y sean las condiciones climáticas que estamos viviendo hoy por hoy, pues lo que les decía ahorita, vamos a tener dificultades con las vacas y nos vamos a ver en necesidad de meter fibra externa, llámese silo, llámese heno o algún producto fibroso de alguna de las casas comerciales que hay en el mercado para tratar de compensar la deficiencia de forraje. Entonces yo creo que eso sería algo muy ganador si antes de evaluar, venga, en condiciones climáticas, para poder saber realmente cuál es nuestra capacidad de carga en las fincas. Digamos que esto se agrava y se acentúa mucho más cuando pues hace mucho tiempo se viene trabajando fuertemente en mejoramiento genético, ¿cierto? Con el ánimo de buscar, venga, más eficiencia, más productividad. No solamente se habla de volumen de producción, se habla de unas condiciones reproductivas, de ubre, de aplomos, de facilidades de parto, pero casi siempre vamos enfocados, digamos que al ejercicio de sacar más volumen, ser mucho más eficientes. Entonces, cuando tenemos un ganado donde hemos venido haciendo todo el mejoramiento genético, pero no brindamos las condiciones desde el forraje para que las vacas puedan expresar ese potencial, pues digamos que no estamos siendo exitosos con el ejercicio del mejoramiento genético. Pues adicionalmente está el pasto, pero para poder expresar ese potencial genético también requerimos de unas condiciones muy particulares desde un alimento balanceado, el cual nos pueda ofertar un equilibrio tanto desde el nivel de energía como el de proteína, que digamos que son dos nutrientes protagonistas que pesan mucho dentro de un buen desempeño de un acto productor de leche. Mauricio, y me gusta mucho esa introducción porque empezamos a hablar de alimentación estratégica, pero el primer mensaje, y también para recordarle a las personas que hasta ahora se conectan, el primer mensaje es conozcamos muy bien nuestras fincas, nuestros predios, Sí, y señor. sepamos esas fincas, esos predios, qué condiciones tienen y qué trabajos podemos hacer para tener un nivel determinado de carga animal en ese predio. Hasta ahí no hemos hablado de la composición de la dieta, de la nutrición, no hemos hablado de eso, sino No, de señor. conocer muy bien nuestra finca. Y un segundo tema que también quiero contextualizar y recordarle a quienes se van conectando, y es esa importancia primordial que tiene los pastos o que tienen los forrajes para tener una base sólida para arrancar y después poder implementar una alimentación estratégica en nuestros atos lecheros. Punto muy importante para dejar como base para lo que sigue de la conversación. Ahora que quisiera preguntarle, ya se estaba metiendo usted un poco en el tema de balance energético, en el tema de materia seca, Sí, en donde vimos en la encuesta que hay veces vamos asociando muchos temas de la alimentación única y exclusivamente a la producción, pero primero pues hay ciertas variables que se pueden manejar para complementar esta gran importancia del forraje, y segundo, aunque tiene el impacto en producción, entiendo que hay diferentes variables también de primera importancia que tenemos que hacerles seguimiento y entenderlas también para que podamos más adelante meternos al detalle de alimentación estratégica. Entonces, si nos cuentas un poco más en este segundo tema. claro que sí. Empalmando un poquito ahí, digamos, la introducción y con el refuerzo que acaba de hacer Felipe, y tocas el tema de materia seca.
Digamos que es un parámetro, un indicador, un termómetro, no sé cómo denominarlo, y es que finalmente para que las vacas puedan desarrollar su funcionalidad desde la parte del rumen, desde la parte productiva, que puedan expresar ese mejoramiento genético que les mencionaba anteriormente, ellas estaban en función de un requerimiento que es precisamente materia seca, y ese está encaminado o compuesto por dos eslabones, si se puede terminar así, o por dos actores, y uno es el peso vivo. Entonces normalmente tenemos vacas, razas diferentes, cruces de razas, en muy pocas explotaciones, pues de lo que tengo en mi experiencia, se pesa la vaca y se sabe realmente cuánto pesa una vaca, ¿cierto? Y es fundamental, no solamente para pues, calcular el tema de materia seca, que es entre el 2 y el 3%, sino para otra cantidad de condiciones de manejo, un tratamiento farmacológico, muchas cositas. Tenemos que el peso, la materia seca, el peso vivo está entre el 2 y el 3% de nuestra vaca, ¿cierto? Pero también hay un componente que se llama, o es el nivel de producción, y pues también pesa mucho porque hace parte del 30% de la producción para poder llegar a un cálculo real de cuál es el requerimiento de materia seca de nuestras vacas, ¿cierto? Digamos que entre los factores que preguntabas ahorita, Felipe, para tener en cuenta, pues no es solamente, venga, vamos a ofertar forraje de buena calidad, vamos a entregar un alimento balanceado con un balance de energía, proteína que cubra nuestros requerimientos según la etapa fisiológica, sino que también hay otras variables que puede ser días en leche o tercio de lactancia, el estado reproductivo como tal de la vaca, si está vacía, está servida, está preñada, la condición corporal es fundamental para un desempeño reproductivo adecuado. La topografía de la misma de la finca nos va a ayudar a determinar ciertas situaciones. Si el tipo de ordeño es ordeño en potrero a mano, es ordeño en vacío, es ordeño en sala, porque si es sala hay un desplazamiento que también va en función de un requerimiento de energía y de nutrientes para que no se ponga en sacrificio el volumen de leche que esperamos día a día. También hay que tener en cuenta el número de partos, que normalmente no tenemos en cuenta si es fundamentalmente se ven muy afectadas unas que están haciendo su primera lactancia. Entonces, digamos que esas serían gran parte de los variables que podrían influir sobre el ejercicio de hacer un sistema de alimentación estratégico, Felipe. Vale, muy interesante esa claridad y aquí quiero tal vez hacer un paréntesis porque vamos con datos muy concretos a partir de el porcentaje sobre el peso que se debe considerar para saber cuánta materia seca debemos ofrecer a los animales y lo mismo si se mira frente a la producción alrededor de ese 30% que debería corresponder. Y aquí un paréntesis, Mauricio, porque dentro de lo que consultamos y un poco lo que uno habla en el sector, siempre ronda por ahí el término a voluntad, como de ofrecer agua, ofrecer alimento balanceado, ofrecer pastos a voluntad. Y quisiera preguntar si ese término a voluntad debemos entenderlo un poco más teniendo en cuenta estos datos que usted nos da, que son unos datos pues muy claros y que se podrían medir animal a animal. Efectivamente, Felipe, hablamos siempre, venga, la vaca de comer a voluntad, ¿cierto? Pero no es a voluntad ni el trabajador, ni el técnico que pronto acompañamiento en la finca, o el mismo propietario, o según las condiciones climáticas, esa voluntad de la vaca, que ya esté en capacidad. Hay un término que es base forrajera, y es que la vaca pues está en capacidad de dar una cantidad de leche en función de solo pasto. Entonces debemos garantizar que la mayor cantidad de leche que se pueda dar en función de pasto, pues lograrla buscando una relación costo-beneficio. Finalmente, el pasto, digamos que es dentro de la dieta de la vaca el que puede salir más económico, es más económico de producirlo, ¿cierto? Y pues con la facilidad de que la vaca es la que lo va a cosechar, no tenemos que estar en función de llevárselo a la vaca, ni cortarlo, ni ponerlo a secar, ni ningún proceso industrial. Simplemente la vaca le abrimos el espacio con la cuerda, ella va a buscar su cantidad de pasto para cubrir sus requerimientos, perdón, pero fundamental el hecho de que sea a voluntad de la vaca, no de el resto de actores que están en función de la explotación. También reforzando un poquito, y hay algo pues que normalmente no le damos tampoco mucha importancia,
es el tema de la sal mineralizada, ¿cierto? Precisamente por el nivel de producción, por la exigencia que hay desde la parte reproductiva, desde la parte productiva, la misma condición corporal, como les decía ahorita, normalmente no se le da la importancia a la sal mineralizada, y ahí debemos tener presente pues que la vaca tiene un requerimiento alto de calcio y que debemos dar una sal mineralizada con muy buena presencia de calcio para que la vaca pueda tener su funcionalidad acorde. Otra cosa que no tenemos en cuenta normalmente ni evaluamos consumos, no es es la última pero no menos importante, y es el tema del agua. Debemos ofrecer también cantidad y calidad de agua, porque finalmente gran porcentaje del producto final de la vaca es agua, ¿cierto? Entonces, incluso una vaca puede estar en capacidad de beber hasta 100 litros de agua al día, pues esto va en función de su mismo nivel de producción y de las condiciones medioambientales en las que se encuentre. Entonces, yo creo que también es bastante importante tener muy presente el elemento sal mineralizada y el agua en cantidad y calidad, voluntad también, pero a voluntad de la vaca, no a voluntad ni del trabajador. Y el tema de la temperatura del agua también es fundamental, Felipe, para que lo tengamos muy presente. Perfecto, gracias por esa claridad y por permitir este paréntesis para aclarar ese tema de qué quiere decir el término a voluntad. Claro que Bueno, sí. ya nos hemos ido metiendo mucho más en el tema y hablábamos al preparar esta charla que tenemos que ofrecer una información y unas herramientas que vayan claras y que vayan de lo general a lo específico para quienes estamos en el sector. Sí, señor. Y hablábamos que siempre que hablemos de alimentación estratégica, tenemos que tener tres grandes rubros de nuestras ganaderías en cuenta: Sí, señor. genética, alimentación y manejo. Podemos arrancar a partir de esos tres temas, dar como una explicación frente a ellos, y ya después, en la segunda parte de este en vivo, nos metemos a desarrollar más detalladamente algunas variables que ustedes nos quieren compartir para este grupo de personas que hoy nos acompaña. Claro que sí, Felipe. Sí, evidentemente, dentro de la ganadería hay muchas variables, ¿cierto?, que pueden influir positiva o negativamente en el desempeño como tal de la explotación. Pero digamos que esos tres eslabones que acabas de mencionar, uno es alimentación, otro es genética y el otro es manejo. Pues el manejo es demasiado amplio y incluye pues una cantidad de procesos, de actividades, de condiciones, pues que es algo extensa para mencionar acá, pero pesa mucho definitivamente dentro de un buen desempeño de un hato lechero. Está el tema de mejoramiento genético o genética, que lo he mencionado ya en algunas oportunidades en este momento. Porque es que digamos que siempre estamos en función de mejorar, de mejorar, de mejorar, de que tengamos mejores resultados, y para poder que estos resultados se puedan ver expresados positivamente, pues debemos dar realmente las condiciones. Y la otra es la situación de alimentación, ¿cierto? Entonces, como lo mencionamos ahorita, venga, materia seca. Tenemos en cuenta que el tema de materia seca va en función de pasto y alimento balanceado, pero como lo mencioné inicialmente, pues ellas son rumiantes y no podemos exceder tampoco la cantidad de alimento que les vamos a ofrecer, porque este es alto en carbohidratos y pues nos puede generar ciertas dificultades de la parte metabólica, la salud digestiva, nos puede dar acidosis subclínica, nos puede presentar laminitis y cojeras causadas por esta laminitis, e incluso en el peor de los casos, la muerte de la vaca, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar un equilibrio entre, venga, qué cantidad de materia seca voy a dar desde el alimento balanceado y cuál cantidad voy a ofrecer desde el forraje. Es fundamental para poder garantizar el estado de salud de la vaca, que esta participación del alimento balanceado no sea superior al 40%, porque ya empezamos a tener dificultades de la parte metabólica y digestiva de la vaca. Gracias, Mauricio. Aquí quisiera recapitular y resaltar un poco que no tenemos variables aisladas en nuestras ganaderías de leche. Estamos hablando de alimentación estratégica y estamos recibiendo un mensaje muy interesante de cómo todo el manejo, todo el tema de gestión y de administración es importante para poder llegar a ello. Estamos hablando cómo
un trabajo en mejoramiento genético también es clave para después tener un nivel de profundidad en el trabajo de alimentación estratégica y finalmente también tener estos conceptos claros que nos permitan tener una base sólida para entrar y hacer realmente alimentación estratégica. Lo siguiente que quisiéramos hacer es entrar en esa lista de variables que dentro de esas tres capítulos hay que tener en cuenta y hacer algún comentario referente a cómo eso se relaciona o se refleja en una práctica de alimentación estratégica. Y en esto quisiera también, para cuando arranque a contarnos sobre esto, Mauricio, que destaquemos cómo ese concepto que podemos tener de alimentación estratégica muy conectado a veces solo a producción, vean como ya en pocos minutos tenemos una claridad importante de que no es un tema que solo está relacionado con la producción, sino es un tema que está relacionado en general con variables diversas de manejo de genética y de alimentación que al final son las que nos van a dar un buen resultado, un resultado regular o un resultado que puede mejorar muchísimo si no lo hacemos de una manera estratégica. Entonces quisiera que en esta parte pudiéramos también destacar un poco de eso, cómo nos vamos alejando del sesgo de que esto tiene que ver solo con resultados en producción y tiene que ver con resultados en muchas otras características de nuestros datos. Claro que sí. Sí, pues digamos que finalmente el título pues, de la charla pensaría uno que venga, vamos a hablar solamente de suplementación, alimento balanceado, pero digamos que va encaminado a producción, pero para poder obtener un buen nivel de producción hay una serie de condiciones que debemos garantizar antes de poder llegar a esto. Y es como lo mencionamos ahorita, condiciones medioambientales, la capacidad de carga de la finca, el tipo de pastoreo que tenemos, el estado reproductivo de las vacas, la condición corporal es fundamental. Finalmente, si no hay condición corporal, la reproducción se puede ver afectada. Si no hay reproducción, entonces, cuando necesitamos preñar las vacas y secarlas para que nuevamente nos puedan entregar un parto, pues la lactancia viene después del parto, no lo vamos a lograr. Entonces, digamos que una es consecuencia de la otra, pero efectivamente no es solamente pensar en un nivel de producción, sino en diferentes variables que afectan el negocio como tal, Felipe. Muy importante esta acotación que hace Mauricio, y porque lo veíamos también en el sondeo que hicimos con productores en diferentes cuencas lecheras, que esta era una claridad y un mensaje que debía darse, dada la importancia de la variable entre nuestros datos lecheros y ese impacto que se tiene de manera múltiple. Ahora sí, entonces, y sé que aquí hay un tema que es relativamente extenso, pero que buscaremos hacerlo de manera concreta. Ya sabemos, Mauricio, que tenemos que tener muy claro el tema genético, el tema de manejo y el tema de alimentación como ejes para efectivamente tener una alimentación estratégica en nuestro dato. Ahora, si desmenuzamos un poco y empezamos, y si quisiéramos decir, oiga, nos gustaría que de hoy los productores, las personas que están conectadas, se llevaran una lista de variables, una lista de ítems, una lista de aspectos que es importante tener en cuenta para ir sabiendo si yo tengo una alimentación estratégica bien implementada o si tengo aspectos que no he implementado y podría implementar. Si podemos ir haciendo como uno a uno algo de contexto, de aclaración de qué se trata el concepto y también conectándolo con eso, cómo va dentro de la realización de una alimentación estratégica. Claro que sí, Felipe. Pues incluso pues con esa introducción que das acá a esta parte y teniendo en cuenta pues la revisión que tuvimos desde la encuesta que se había generado, se plantean varias opciones dentro de los, digamos que sistemas de alimentación que se podrían manejar, ¿cierto? Hay unos que van en función de que de un software, ¿cierto? Que este se encarga de orientar la alimentación como tal. Hay otros que van en función o creen que hacen una alimentación estratégica
por perfil de alimento que se da al animal en función de los días en leche o el tercio de lactancia. También hay otra posibilidad de evaluar si el número de partos podría ser una condición para hacer alimentación estratégica, el estado reproductivo como tal, si la vaca vacía requiere una condición, si la vaca preñada requiere una condición diferencial desde el momento de que la va a suplementar y lo va a alimentar. También tener en cuenta el balance de energía-proteína o el nivel de cada uno de estos dos elementos de un alimento balanceado. Pero yo creo que para poder ser exitosos y poder garantizar una alimentación estratégica, mirar cada uno por individual, yo creo que no es el objetivo. Yo creo que cada uno tiene efectos sobre el otro y pues intercalando o complementando un parámetro de estos con otro. Yo creo que el tema de alimentación estratégica realmente se llevaría a cabo. En ese orden de ideas, pues se hablaba incluso dentro de la encuesta, venga, vamos a hacer un sistema de alimentación estratégica con software, ¿cierto? En el gremio ya se encuentra gran cantidad de proveedores de software de alimentación, el cual es una gran herramienta desde la parte de mano de obra, porque nos facilita dar la cantidad de alimento que nosotros consideremos pertinente a cada una de las vacas, nos da la posibilidad de llevar información como el peso del animal, cuándo fue servida, con qué toro, al momento de chequearla, qué arrojó el chequeo reproductivo, en qué momento la voy a secar, está en capacidad de calcularme la cantidad de alimento que día a día le ofrezco a esta vaca, también está en capacidad de decirme qué volumen de leche nos aporta, si hubo algún retraso en el ordeño, porque nos dice cuánto tiempo duró cada vaca durante el proceso de ordeño. Hay unos tan especializados que nos dan la capacidad o tienen la capacidad de identificar si de pronto se va a dar un cuadro de mastitis desde la conductividad como tal de la leche. Hay otros que están en capacidad de identificar celos, el estado de celos que normalmente es un dolor de cabeza porque pues está identificado que cerca del 50 al 60% de los celos se dan horas de la noche, pues y finalmente operarios, propietarios, el resto de la gente de las fincas están en un momento de descanso. Entonces, ese elemento de un software nos da una gran cantidad de elementos para poder hacer una metodología de alimentación estratégica. Digamos que esta metodología finalmente puede tener una limitante y puede ser el costo, ¿cierto? Un software de estos por puesto de ordeño puede estar hoy por hoy entre los 25 o 30 millones de pesos, sin tener en cuenta una infraestructura y una sala de ordeño como tal, sin tener en cuenta el tanque, la unidad de vacío o la unidad final, perdón. Entonces puede ser un poco costoso, pero pensando muchos de los productores, desde, venga, necesito ser eficiente, aprovechar la mano de obra porque cada día es más difícil lograr gente que quiera definitivamente trabajar en el gremio del sector lácteo, porque llueve, escampe, relampaguee, hay que estar 4 o 5 de la mañana sacándole la leche a las vacas, sea sábado, domingo, Día de las Madres. Entonces se vuelve cada día en un dolor de cabeza el tema de la mano de obra. Entonces digamos que en la zona donde yo normalmente laboro, cada día coge más fuerza el tema de un software de alimentación, ¿cierto? Pero no está solamente esa opción. Hablábamos también en un momento dado de que por número de partos, ¿cierto? Entonces, digamos que por número de partos, pues algunos lo harán y clasificarán entre 1 o 2 partos del resto de las vacas adultas. Digamos que esto se puede facilitar según el área de la finca, el número de vacas que tenga para ordeñar, porque en datos pequeños de pronto se dificulta un poco. Y acá pues no tenemos, digamos, en cuenta la mayoría de las veces que estas vacas que están haciendo su primera lactancia, pues normalmente han sido servidas muy jóvenes, pensando en que invertimos una gran cantidad de dinero para levantarla y queremos que ella empiece a retribuir esa inversión a nuestro capital. Entonces las preñamos muy temprano, sin el peso adecuado. Entonces cuando paren, pues normalmente les va muy mal al momento del parto, empiezan a perder condición corporal, no logran el pico, se dificulta el tema de la preñez. Adicionalmente a eso, de esa parte fisiológica entran a competir dentro de una jerarquía que ya está establecida en el acto, donde hay una cantidad de vacas adultas con más números de partos, dominantes, agresivas, con una talla o un peso superior al de ellas. Entonces tienen que pelear
por el acceso al agua, el acceso a sal cuando lavamos a voluntad en el potrero, tienen que entrar a pelear por el sitio de pastoreo donde deben rebuscar su alimento, el sitio donde se van a echar para cestear y para rumiar. Entonces, digamos que este grupo de animales que están haciendo su primera, incluso a veces la segunda lactancia, no lo tenemos en cuenta y pues desde todos los aspectos el desempeño de este grupo de animales no se va a ver el desempeño que esperaríamos o que queremos, ¿cierto? Por otro lado está el estado reproductivo. Digamos que mucha gente se encuentra uno que hace una alimentación desde la condición reproductiva de la vaca. Le da X cantidad o un perfil de alimento a las vacas que están recién paridas y están vacías, perdón, y pues hasta ahora están servidas. Al momento de confirmarlas, las pasan a lote de baja, donde la fuente de forraje es menor, tienen que desplazarse un poco más, aún estando dando un buen nivel de producción, que normalmente no correlacionan el estado reproductivo con el nivel de producción. Casi siempre está en la mente de muchos, porque la vaca está confirmada preñada, entonces ya el nivel de producción automáticamente se va a caer, y es porque finalmente no le damos las condiciones para que ese nivel de producción no caiga tan abruptamente. Entonces digamos que por el estado reproductivo muchas veces se peca y se deja de sacar más leche por no considerar lo que les mencionaba inicialmente cuando les hablaba del estado reproductivo. Digamos que otra forma de que la gente cree que hace alimentación estratégica es desde un perfil de alimentos, ¿cierto? Se dice que las vacas de mayor producción les da un perfil de mayor tenor de proteína y energía, a las media leche, como se dice, les damos un producto intermedio, y a las otras le damos, digamos que un perfil más bajo desde lo nutricional, ¿cierto? También muchas veces está relacionado este perfil del alimento con cantidad del alimento, ¿cierto? Entonces también dejamos muchas veces dejar de sacar un buen nivel de producción por no tener en cuenta que solamente pues, el perfil de alimento puede definir mucho entre el nivel de producción, pero no es la única variable tampoco que nos va a determinar qué cantidad de leche o no vamos a ofertar para las vacas reflejan el nivel de producción que realmente deberían dar, ¿cierto? Interesantísimo. Para recapitular un poco y recordar el principio de nuestra charla en la que hablábamos de, para entrar en un tema de alimentación estratégica nos toca conocer muy bien nuestro predio, nuestra finca. Fíjense que ahora lo que Mauricio nos cuenta es, además de eso, nos toca también conocer muy bien nuestro hato, nuestras vacas. Y es ahí donde tener información de ellas, si bien es en un software, en un archivo de algún programa, e incluso como todavía se maneja en algunos casos, en físico, en cuadernos, en agendas, etcétera, es importantísimo tener información de nuestro hato para conocer nuestro hato. Teniendo esa información, vamos a poder tomar decisiones de qué necesita cada animal en nuestro hato. Y ahí entran a jugar estas variables en donde podemos segmentar por número de partos, protegiendo a esas más jóvenes en un grupo aparte, hablando también de segmentar por estado reproductivo de los animales y también por nivel de producción y definiendo no solo qué cantidad de alimento, sino qué tipo de alimento se le da a cada nivel, a cada animal. Y pues en ese sentido estamos haciendo un ejercicio que nos dicen mucho, optimizar costos, porque estamos dando, al conocer a nuestro dato, estamos dando lo que cada animal necesita, no más ni menos. Al no dar más, no estamos gastando de más sin necesidad, y al no dar menos, no estamos sacrificando el potencial que ese animal tiene en términos productivos y reproductivos dentro de nuestro dato. Entonces, interesantísimo cómo nos ayuda a abarcar todo este tema tan lleno de variables para entenderlo de una mejor forma. Aprovecho porque aquí tiene que ver con lo que vamos hablando, y es tal vez conectando con casos de éxito que uno puede ver en diferentes niveles, Mauricio, y aquí Pablo habla de la implementación de collares. Quisiera aquí hacer ese paréntesis porque sé que es algo que puede ayudar
para ir entrando en esa segmentación por diferentes variables en la alimentación estratégica? Claro que sí. Muy buena la corte ahí, Felipe, y es fundamental. Venga, lo del software es muy interesante, es muy práctico, pero les mencionaba ahorita la limitante desde el costo como tal, ¿cierto? Pero digamos que podemos hacer algo similar, pues ahí tenemos que contar finalmente con la mano de obra, que la persona pues el que está al frente de nuestras vacas esté en capacidad y quiera hacerlo. Pero digamos que hay una forma muy fácil, económica y es ganadora desde la implementación del recurso alimento balanceado, el cual es costoso, puede pesar hasta un 40% o más dentro del costo de producción de litro de leche, e incluso en muchos escenarios se podría sacar incluso más leche con menos concentrado, haciendo, digamos que grupos de alimentación, ya sea con un collar, con una cabulla, una pita, cualquier cosita que nos identifique el color de esa vaca, se merece o le vamos a ofertar X cantidad de concentrado por ordeño, y para que nos pueda expresar su mayor potencial, no veamos sacrificada su condición corporal, la parte reproductiva, todas estas cosas que hemos venido hablando. Y para ello, digamos que, pues, les decía, hablamos ahorita de tercios de lactancia, ¿cierto? Entonces, digamos que en condiciones normales, la lactancia de una vaca puede ser alrededor de 305 días, ¿cierto? Normalmente dura un poco más, pero lo ideal es 305 días, entonces de ahí es donde salen los tercios de lactancia, es donde podemos los 305 días, los fraccionamos en 3 grupos o rangos, que es de 0 a 100 días, de 100 a 200 y mayor a 200 días, ¿cierto? Digamos que entre las indicaciones o las recomendaciones, ya sea por software o por collares o por cualquier metodología, cuando llevamos información, como decías ahorita, sea en Excel, en un cuaderno, una libreta, un almanaque, cualquier elemento que nos ayude a reconocer cómo está nuestro dato, la recomendación que nosotros damos desde Soya es, venga, vacas que están de 0 a 100 días, una relación leche concentrado 3 a 1. Esto quiere decir que por cada 3 litros de leche, 1 kilo de alimento balanceado. Ahorita mencionamos, venga, hay mejoramiento genético, hay vacas que pueden dar 40, 50, 60, 70 litros. Entonces yo voy a coger los 60 litros y los voy a dividir en 3 y me va a dar 20 kilos de alimento balanceado. Recordemos que ahorita hablamos de un techo o de un tope máximo desde la materia seca del concentrado. Entonces no deberíamos de superar eso. Entonces podemos hablar entre 10, 12 kilos máximo de alimento balanceado por vaca. Sería muy interesante y muy ganador desde muchos aspectos poder dar esos 10 o 12 kilos, ojalá en 3 raciones, pero vuelve y juega. La mano de obra es bastante difícil. Entonces, en 2 raciones, siempre y cuando garantizar niveles suficientes de forraje y de fibras desde el pasto, ¿cierto? A estas vacas, ¿por qué le vamos a dar mayor cantidad de concentrado? ¿Por qué? Porque pues, en un hato que esté bien distribuido, esperaríamos que estuviera el 33% de las vacas. Estas vacas, por fisiología, deprimen el consumo de materia seca. Entonces, así tengan buen nivel de forraje, pues normalmente no se van a comer la cantidad que se deberían. También en este primer tercio de lactancia, las vacas están en capacidad de producir el pico de lactancia, que es la mayor cantidad de leche que dan durante la lactancia que les decía ahorita de 305 días. En este pico de lactancia, o en este tercio de lactancia, perdón, se alcanza hasta el 50% de total de la leche que se da en los 305 días. Entonces también tenemos que buscar que la vaca pique la mayor cantidad de leche posible para poder asegurar ese 50% de leche, ¿cierto? Las vacas entran en balance energético negativo. Entonces, 1, deprimen consumo de materia seca. 2, pico de producción. 3, normalmente no le ofertamos la cantidad de forraje que requieren. Entonces ellas, por el potencial genético que tienen y para poder expresarlo, empiezan a metabolizar grasa, pierden condición corporal y pues cuando perdemos condición corporal, pues esto se va a ver reflejado también en la parte reproductiva. Entonces nos va a dificultar mucho más poder que estas vacas salgan de anestro, empiecen a presentar celos, las podamos servir e incluso podamos tener algún grupo de vacas preñadas. No esperamos en condiciones normales encontrar animales preñados en este tercio, pero si tenemos 1, 2 o 3 X porcentaje de vacas preñadas, bienvenido sea, ¿cierto? Cada litro que dejemos de producir al pico, por decir algo, si pico 27 litros, perdón, y no lo logro, sino que me voy a 26, cada litro menos que deje de sacar en ese pico nos va a representar entre 200 y 300 litros de leche por vaca en su lactancia. Entonces, si tenemos 50 vacas
no logramos 1 litro al pico al que esperamos, multipliquemos 200 litros por 50 vacas, que es lo que normalmente nos podrían parir al año, y estamos dejando una cantidad considerable de plata para facturar. Entonces coge mucha fuerza el por qué en ese primer tercio nos debemos ir con un producto. Hablemos de un Maleche 18, un perfil alto desde nutrición, densidad energética y proteica, que nos dé la mano para poder lograr esos propósitos, estos objetivos que nos planteamos en este grupo de primer tercio, ¿cierto? Fundamental también, cuando tenemos en cuenta, hablábamos ahorita de las novillas, a esas novillas, pues esa relación 3:1 manejarla hasta un techo máximo de 10 kilos, pero también tener en cuenta y dar 1 kilo adicional de suplemento o de alimento balanceado para que ella cubra parte de los requerimientos que le mencionaba ahorita: desarrollo, crecimiento, no le vaya tan mal con el tema de la condición corporal. En ese orden de ideas podríamos tener otro segundo grupo, con los collares como hablamos ahorita, no importa el color, el collar, si es una cabulla, cualquier cosa. El hecho es identificar ese grupo de vacas, y sería el grupo de vacas que va desde los 101 hasta los 200 días. Para ello recomendamos una relación leche concentrado de 4:1. ¿Por qué? Porque digamos que acá ya el nivel de producción viene bajando, el pico se da en el primer tercio, ya va por condiciones fisiológicas, la curva de lactancia tiende a bajar, entonces el nivel de producción va a ser inferior. Debemos garantizar una persistencia dentro de tercio a tercio del 80%. Entonces, con esta relación leche concentrada vamos a garantizar en cierta medida que no se nos caiga más la persistencia del 80%, para que la curva de lactancia no caiga muy abismalmente. ¿Qué esperamos? Que en este grupo de vacas pues ya hayan muchas hervidas, y que siquiera el 50% del 33%, que sería lo ideal que esté en este tercio, estén confirmadas preñadas, ¿cierto? Y pues otro de los objetivos, pues aunque el balance energético negativo hablamos que sea en el primer tercio, pero acá tampoco podemos poner en riesgo la condición corporal. Entonces también vamos a garantizar que la vaca en este tercio de lactancia tenga una condición corporal acorde a su estado productivo y fisiológico. Por último, tendríamos un tercer tercio de lactancia, valga la redundancia, y es donde acá tenemos una relación leche concentrado de 5:1. Por cada 5 litros de leche vamos a suministrar 1 kilo de alimento balanceado. Desde ahorita ya sigue cayendo la curva de lactancia, hay una persistencia del 80% también en la medida de lo posible. Entonces acá en ese 33%, que sería el otro ideal, hablamos de 33% por cada tercio, que sería la participación ideal del grupo de vacas, del dato total que está en producción. De este 33%, lo que esperamos desde la parte reproductiva es que el 100% de las vacas que están en este grupo puedan estar confirmadas preñadas. Eso nos va a garantizar, si logramos tener ese 33% por cada tercio de lactancia, una, digamos, distribución del lacto de un 15-16% de vacas secas en función del 84-85% vacas lactando, y nos va a garantizar cierta estabilidad durante el año, pues independiente de las condiciones climáticas, porque pesan muy duro, pero si hay unas condiciones climáticas favorables, podríamos garantizar un nivel de producción estable durante el año y no tener esas montañas rusas que normalmente encontramos en las fincas, hablando de producción de leche, y de ahí pues conllevan en muchos escenarios a las lecheras que se presentan en las empresas acopiadoras de leche. También es fundamental siempre garantizar una condición corporal adecuada, y en este grupo no es menos importante, porque son las vacas que van a ir a periodo seco y que finalmente pues dentro de 2 o 3 meses van a empezar a parir, y necesitamos garantizar una condición corporal adecuada para que no se ponga o no se sacrifique el nivel de producción. Muy buena explicación concreta de cómo podemos tener una guía como productores para actuar en términos de alimentación estratégica en cada tercio de lactancia, empezando en el primer tercio con una relación 3:1, por cada 3 litros 1 kilogramo de concentrado, y lograr así apuntarle a lograr ese pico del primer tercio que debemos lograr, y que es importante porque tiene un impacto en el resto de la curva de lactancia. Un segundo tercio en donde esa relación es de 4:1, y que lo que busca es que esa tendencia a la baja en el nivel de producción por vaca tenga una pendiente que no sea tan pronunciada, y logremos mantener un nivel de producción durante ese segundo tercio, ojalá ya con una gran mayoría de las vacas de ese grupo preñadas.
y uno tercero que también es una relación un poco menor de 5 litros de leche por 1 kilo de concentrado para cerrar de buena forma esa lactancia y entren en ese periodo preparto que es tan importante. Importantísimo porque también nos da una herramienta de planeación, ¿no? Somos un país que, al ser una ganadería en postureo, dependemos mucho de los cambios climáticos que vemos en el día a día y esto definitivamente es una herramienta que nos ayuda a tener opciones adicionales o herramientas que nos puedan ayudar a buscar tener años más estables también en las diferentes épocas del mismo. En esto, Mauricio, y ya digamos que vamos llegando a los 50 minutos, vemos acá que además de las regiones que estaban conectadas al principio, han llegado Caldas, ha llegado Tolima, han seguido llegando más personas desde Sucre, desde Córdoba, desde el Valle, desde Nariño, Boyacá, Risaralda. Es muy bueno que en estos espacios estemos productores de leche y personas que trabajamos con el sector lechero, también desde Sucre, que trabajamos en el sector lechero y que estamos interesados en tener estos espacios para entender mejor esos conceptos que día a día tenemos que trabajar, pero que hay veces necesitamos de un experto como Mauricio para que nos aclare un poco más el panorama. Mauricio, si quisiera entrar, no sé si antes de eso quisiera acotar algo más sobre este último punto de los tercios de lactancia que venía contando. Y hago la pregunta y usted me dice si quiere acotar algo más de lo anterior o si entramos de una vez. Ah, hagamos la acotación y ya pasamos a la siguiente pregunta entonces. Recordar algo y digamos que los tercios de lactancia no es pues la relación de ese concentrado no es una camisa de fuerza, digamos que es para facilitar y potencializar el nivel genético que podamos tener en nuestro acto. Digamos que el solo hecho de que un animal cambie de un tercio a otro, nos vamos obligados a cambiar la relación leche concentrado. Tengamos presente algo que es fundamental y se me pasaba por alto, y es que el mérito en función de la producción de leche. Hay muchas vacas, porque su nivel energético es el nivel genético es muy bueno, las condiciones de forraje en cantidad y calidad son buenas, están con un buen alimento balanceado y pasan de un tercio a otro y se sostienen con un muy buen nivel de producción. Si las castigamos desde la relación leche concentrado, como les decía ahorita, podemos dejar plata sobre la mesa, dejamos de facturar y finalmente eso es un negocio, ¿cierto? Entonces, que no sea una camisa de fuerza, que lo tengamos como una guía, un derrotero, pero si la vaca me sigue dando 30, 35 litros, pasa el segundo tercio, ya está preñada, no le bajamos ni la cantidad de alimento, ni mucho menos le cambiemos el perfil, porque automáticamente esta vaca se nos va a venir al piso con el nivel de producción. Entonces, por favor, no hagamos eso pues como muy cuadriculadamente, hagamos la conciencia y partiendo del mérito como tal de cada vaca. Claro, y ese tema es fundamental y también retomando esto que dice Mauricio y lo que hablábamos de conocer nuestro dato y usar la información al nivel que podamos usarla para tomar decisiones, pues ahí es donde se ve claramente un ejemplo de cómo el manejo es de gran importancia, porque a partir de esa información, yo como productor puedo tomar esa información e irle dando un manejo adecuado teniendo todas estas recomendaciones como guía, pero también teniendo ese manejo que lo da la persona que está a cargo de la finca y administrando la finca, que sabe qué flexibilidad debe tener, cómo hacer los cambios en su hato, y eso también es muy importante lo que nos cuenta Mauricio. Bueno, Mauricio, entrando en esta recta final de esta charla tan amena, quisiera conectar un poco con lo que estamos viviendo ahora en la mayoría del país, sin antes decir que vea que también veo aquí Cauca, veo Cesar, veo Atlántico también uniéndose a la conversación. Qué chévere tener a tantas regiones unidas en esta conversación. Estamos ya
varios meses adentro del fenómeno del Niño, en diferentes momentos, diferentes regiones han sentido el impacto. Tal vez al final del año pasado la costa norte siente con mucha más fuerza el verano. Ya este primer trimestre, en febrero, marzo, también enero, el trópico alto lo empieza a sentir con mucha fuerza. Entonces, en esto quisiera pedirle si nos puede dar unas recomendaciones frente a cómo la alimentación estratégica ahora en estos momentos también es fundamental para sobrellevar estos momentos climáticamente complejos. Y si dentro de eso hay algún caso de éxito que se le ocurra como para ejemplificar esa recomendación que nos está dando, sería maravilloso. Claro que sí, Felipe. Pues yo creo que, como les decía inicialmente, en esas condiciones de crisis, hablando de forraje, eh, realmente es el momento en nos podríamos dar cuenta cuál es la capacidad de carga de nuestra finca, ¿cierto? Y pues partiendo de una condición de estas, venga, cuando se normalicen las condiciones climáticas, no volver a sobrecargar la finca, porque cuando se presente otro episodio, o sea, por exceso de eficiencia de lluvias, vamos a tener que nuevamente buscar fuentes de fibra externas o descargar la finca descartando animales, ¿cierto? Entonces, digamos que eso sería fundamental, tenerlo muy presente para cuando lleguen las condiciones climáticas. Dentro de lo que en el día a día hemos venido haciendo hoy por hoy, pues ahí digamos que varias alternativas, está ayudarnos con Silo, ayudarnos con Eno. Nosotros tenemos un producto que se llama suplemento ganadero, que es un producto fibroso con el 26% de fibra. Nos ha dado mucho la mano por estos días. Yo sé que incurre en un sobrecosto, pero para no poner o sacrificar volumen de leche o condición corporal o la parte reproductiva o el mismo nivel de producción de las vacas, pues yo creo que justifica y amerita en este momento hacerlo, ¿cierto? Entonces digamos que son alternativas que nos pueden dar la mano. Unas son más favorables, otras menos favorables, hablando de la relación costo-beneficio, pero creo que finalmente sería una de las formas para poder llegar a identificar cómo nos ayudamos desde la falta de forraje. Otras actividades que hacemos hoy por hoy, pues, y más en estas condiciones climáticas de falta de lluvia, es que pues el productor que lo pida, que se pueda acompañar, pues venga, cuánto pesan sus vacas, cuánto les está dando de concentrado, se hace un cálculo de aforo y de materia seca, y desde lo que le estamos ofertando en función de peso y de producción, identificar cuál es el déficit y entrar a corregirlo, como les decía ahorita, con nuestro propio suplemento ganadero. Pero fundamental en este momento, identificar cuál es la capacidad de carga real de nuestra finca para no tener que incurrir en situaciones difíciles cuando se vuelvan a presentar. Gracias, Mauricio. Y recapitulando ya un poco, en esta charla hablamos de lo importante que es conocer la finca, el predio, la capacidad de carga, antes de saber cómo hacer alimentación estratégica. Lo segundo, saber que alimentación estratégica no es solo una conexión con producción, es una interacción entre lo que es genética, lo que es alimentación y lo que es manejo. Eh, lo tercero es conozcamos a nuestro hato en detalle. A partir de que tengamos buena información de nuestro hato, vamos a poder segmentar muy bien qué decisiones en materia de alimentación y nutrición tomamos para nuestro hato, y eso nos va a llevar a un nivel en donde estamos optimizando y maximizando lo que podemos hacer con cada ítem de los que utilizamos en alimentación, con el detalle que Mauricio ya nos comentaba sobre los tercios de lactancia y a qué debemos apuntarle en cada uno de ellos, con un tema que conecto con esto que nos acaba de decir nuevamente, y es el manejo se ve reflejado en todas partes. Si yo tengo buena información, el manejo lo va a poder hacer bien porque sé cuánta comida me falta en un momento de verano, cuánta comida me sobra en un momento de abundancia y puedo guardar para el verano, cuánto debe llegar en materia de suplementación, cuánto debe llegar en alimentación traída de fuera de la finca, y al final eso es manejo, eso es gestión que me permite darle una estabilidad a mi negocio lechero y también darle una proyección de buena rentabilidad hacia el futuro. Yo quiero agradecer
muchísimo, Mauricio, porque ha sido muy amena, constructiva e ilustradora la charla. Y quisiera, antes de cerrar, que nos contara un poco cómo, si queremos tener esa conexión con una asesoría como la que ustedes en Soya nos pueden dar, o conectar con los puntos en donde podemos contactar a Soya, ¿qué nos recomienda? ¿Qué nos recomienda para que como productores podamos estar cerca de esa oferta que tiene la empresa para el sector? Claro que sí. Digamos, Felipe, que podemos arrancar de lo macro a lo micro, por decirlo así. Y es que digamos que tenemos presencia pues, en muchos de los municipios a nivel del país. Hay puntos de venta mayoristas soya. Estamos, pues no soy, somos muchos los técnicos que estamos en función de brindar acompañamiento a los productores. Pueden apoyarse a través de la página www.soya.co. Ahí pueden encontrar el centro de servicios, pueden encontrar el portafolio. Si tienen alguna inquietud o pregunta, será direccionado a cualquiera de los especialistas que están en función de cada una de las líneas. Entonces, también a través de la página de Instagram nos pueden estar siguiendo y contactando para cualquier novedad. Y pues yo creo que de ahí podríamos, digamos que para no dar un número de contacto puntual, podríamos darle la posibilidad a la gente que se contacte y pedir cualquier tipo de acompañamiento que podamos brindarles. Muchas gracias, Mauricio. Invitamos a las personas que están acá con nosotros a que por esos canales puedan seguir a Soya y enterarse y estar conectados con la oferta que tanto técnica como comercial que tienen. Y cerrar esta charla diciéndoles que esta charla va a quedar grabada acá en nuestras redes sociales, pero también en días siguientes ustedes las podrán ver y compartir y escuchar en nuestro canal de Spotify, que se llama Analac, o en nuestro canal de Google Podcast, que también se llama Analac. Si ustedes van a esas plataformas y buscan Analac, van a tener el acceso a esta charla que nos da de manera tan amable y amena Mauricio. Entonces, la invitación a que también vayan a esas plataformas y puedan recomendar esta charla a su entorno y podamos también darle difusión a este tema que es tan importante para la administración y éxito de nuestros atos lecheros en el país. Con eso quiero agradecerle muchísimo a todas las personas que se conectaron hoy desde tantas regiones como lo mencionamos a lo largo de la charla, y a usted, Mauricio, muchísimas gracias por estar acá. A Soya también muchísimas gracias por haber hecho posible esta conversación. Claro que sí, Felipe. Muchas gracias por la invitación, por hacernos partícipe de ese gremio que impacta mucho, muy fuerte la economía de nuestro país. Espero que haya sido útil el espacio que sacaron los que se pudieron conectar para poder compartir algo del conocimiento que tenemos, y nos ponemos a la orden no solamente pues Mauricio, sino todos los técnicos que estamos de cara de soya a los clientes y productores de nuestro país. Perfecto. Muchísimas gracias y una buena noche para usted y para todas las personas que hoy nos acompañan. Igualmente, buena noche y buen descanso. Chao. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.